Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Inicia el mes de septiembre y hospitales reportan que a nivel nacional solo hay una cama de cuidados intensivos para pacientes afectados por la COVID-19. También se reportan varias muertes a causa del patógeno. Ante la intervención a la empresa Energía Honduras, ejecutivos de la EH anuncian acciones legales ante organismos internacionales en contra del Estado de Honduras. Expresidente de la República Porfirio Lobo Sosa declina a la diputación que buscaba por el Partido Demócrata Cristiano en el departamento de Olancho. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Gracias por estar con nosotros como todas las noches. Saludo a mi compañera Ivette Bulnes. Buenas noches, Ivette. Muy buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Es un gusto saludar al pueblo hondureño y conmemorar este Día de la Bandera Nacional. Iniciamos septiembre, pero veamos cuál es nuestro segundo bloque de titulares. Honduras le da la bienvenida al mes del Bicentenario con la celebración del Día de la Bandera Nacional y la inauguración del Centro Cívico Gubernamental. Consternación en Olanchito, Lloro por el asesinato del joven Gamal Marzuca, hijo de un reconocido empresario de la zona. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, estamos iniciando septiembre, Día de la Bandera. Fue instaurado en el gobierno de Carlos Roberto Reina como presidente y Carlos Roberto Flores como presidente del Congreso. Inicia septiembre y vamos con lamentable el COVID. Y ya médicos avisoran un mes de caos en Honduras, un mes con más muertes producto del coronavirus. A causa de esta pandemia ya no hay cupo a nivel nacional en la mayoría de los hospitales, la pandemia continúa y los muertos continúan. Voy al norte del país en vivo con mi compañera Iris Urbina. Buenas noches, Iris, adelante. Gracias, buenas noches, licenciado Raúl. Tal como usted lo menciona, y es que profesionales de la salud avisoran que el mes de septiembre será un mes catastrófico, esto en cuanto a los contagios de COVID-19. Y es que precisamente el día de hoy, cuando inicia el mes de septiembre, a esta hora de la noche se confirma que a nivel nacional, en los diferentes centros asistenciales solamente hay un cupo en la unidad de cuidados intensivos disponibles para poder atender a la población hondureña. Y es que las cifras son alarmantes y es que solo este día los diferentes centros asistenciales están reportando al menos 20 personas fallecidas por COVID-19, por lo que las cifras definitivamente son alarmantes. Vamos a escuchar al doctor Carlos Umaña, quien se refiere precisamente a esta situación que se viene para el mes de septiembre, el cual lo están calificando como septiembre negro. De inmediato lo escuchamos. Septiembre va a ser un mes funesto porque hay dos situaciones que van a disparar aún más los casos. Si ya de por sí hoy solamente tenemos un cupo en la unidad de cuidado intensivo a esta hora, septiembre las campañas políticas al estilo de la política tradicional hondureña y las fiestas patrias van a ser un repunte bastante impresionante de la COVID-19. Realmente para mí va a ser un septiembre negro. No quiero ser ave de mal agüero, pero eso desafortunadamente es lo que se plantea. Si agosto fue catastrófico, septiembre va a ser mega catastrófico. Ya el día de hoy hay varios muertos y lamentablemente así va a ser. O sea, yo calculo que en el mes de septiembre, si la población no hace algo por protegerse, el Estado no acelera las campañas de vacunación, la próxima semana se va a morir un hondureño cada 10 minutos. Eso es lo que estamos proyectando. Y a mediados de septiembre, entre las campañas políticas y las fiestas patrias, se va a morir un hondureño cada 5 minutos. Desafortunadamente es lo que hemos concluido los observadores de esta pandemia.
Lamentablemente así está el panorama en cuanto a la situación de contagios de COVID-19 aquí en el territorio hondureño. Ya han escuchado ustedes, según se avisora, cada 5 minutos estaría muriendo un hondureño según lo que está previsto para este mes de septiembre. Con esta información desde el norte del país retorno con ustedes. Muchas gracias a mi compañera Iris Urbina. Lo que les digo, ha dicho Carlos Umaña, que la muerte va a continuar. Y esta mañana tuve a 4 distinguidos médicos. Las mujeres embarazadas todavía insisten en no vacunarse. Vacúnense las mujeres embarazadas. Y usted, si no ha vacunado, vaya a vacunarse, que el COVID está perro, como decimos los hondureños, está matando a la gente. Voy a destacar especialistas en ginecología y pediatría están alarmados por el aumento de muertes de mujeres embarazadas y de niños también. Este es el reporte, Fernando. Autoridades sanitarias se reunieron de emergencia este miércoles junto a representantes de las asociaciones de pediatría y ginecología ante la situación alarmante que viven las mujeres embarazadas en el país a causa del COVID-19. Para elaborar una estrategia en conjunto de convencimiento dirigido a las mujeres embarazadas de nuestro país. Está comprobado científicamente que la vacuna salva vidas y con las mujeres embarazadas y los niños no es la excepción. Este temor es normal sentir miedo y preocupación de creer que algo le puede pasar a mi bebé. Se detalló que en estos momentos al menos una mujer embarazada está muriendo por COVID-19 a la semana. Asimismo, preocupa observar que de 149,000 vacunas disponibles para las mismas, solo se han aplicado 26,000 a nivel nacional. Nosotros trabajamos directamente en la atención de los bebés que nacen de señoras con COVID. Es un ejército de personas, son 25 o 26 personas las que nos movemos para poder atender un bebé y una señora embarazada. Pero lo lamentable es escuchar que son 75 las muertes que han estado asociadas a embarazo y a COVID. Asimismo, en los hospitales, la situación es verdaderamente crítica y se evidencia que las mujeres contagiadas por COVID-19 cada día son más. Y en este momento de la pandemia, que existe grandes riesgos de muerte, tiene más beneficio poder vacunarse. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y el secretario en los despachos de coordinación de gobierno anunció que ya se ha avanzado en la adquisición de 2 millones de vacunas más, lo que dará un respiro para la economía del sector de más dinámica. Hemos firmado una nueva adenda en el contrato de Pfizer de más de 2 millones de dosis. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una probabilidad de que tengamos una tercera dosis y también ya estamos haciendo acercamientos muy fuertes para dosis que tengan que ver con dosis pediátrica. Ya tenemos muchas negociaciones bastante avanzadas. Estamos esperando que las farmacéuticas terminen de hacer los ensayos en los menores de 12 años. Y a través de los informativos de Canal 11 les hemos concientizado a la población hondureña de la importancia de la vacunación a nivel nacional. Vacunas hay, pero las personas no se quieren vacunar. Y es por eso que completamente vacíos se están registrando los centros de vacunación en Tegucigalpa. En esta semana la presencia de hondureños en los puntos de vacunación en la capital ha sido increíblemente baja. Se ha llegado al punto en que las autoridades determinaron solo dejar 4 sitios habilitados. Aún así, las imágenes demuestran la baja afluencia. Situación que preocupa tomando en cuenta la fuerte crisis por el COVID-19, según expertos. Y por ende, pues la mortalidad, la positividad también han aumentado. Así que sigue la alerta a nivel nacional, con la necesidad de que todo el mundo se vacune, que acudan por favor a los centros de vacunación. En este momento la disponibilidad de vacunas es amplia, pero hay distintas circunstancias por las que quizás las personas evitan aplicarse las mismas. Ante esta situación, otros médicos aseguran que las vacunas son efectivas. Debo decir que fisiológicamente hablando la respuesta inmune es la misma para todas las personas condicionadas, obviamente por su estado nutricional y por su estado de salud, así como la presencia o no de enfermedades concomitantes. Autoridades lamentan encontrarse en estas circunstancias en las que la población no llegan a los centros de vacunación, por lo que analizan la posibilidad de ampliar los mecanismos de inmunización y llegar más cerca de las personas.
10 regiones sanitarias, 10 departamentos, ¿verdad?, que van a estar involucrados en la aplicación de la segunda dosis para completar ese esquema y, bueno, tener una protección más segura. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, y aparte del COVID-19, otra de las afecciones que está atacando a los menores de edad es el dengue grave. Veamos. Preocupación genera el incremento de ingresos de menores por dengue al materno infantil de la capital. Lo más alarmante es que todos son procedentes del Distrito Central. Actualmente son 6 los menores que están en la sala general de dengue, ninguno de ellos en la unidad de cuidados intensivos, tampoco en la unidad de críticos, y se encuentran estables hasta este momento estos 6 pacientes. Según datos de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, aunque hay una disminución en casi un 50% de casos respecto al mismo periodo del año anterior, las lluvias incrementan los contagios por dengue. La incidencia de casos comienza en el invierno, donde más acumulamos aguas porque hay criaderos naturales y artificiales, y lo que hace también, pero venimos de una epidemia, el 2019, entramos en lo que es la pandemia de COVID, pero algo estamos haciendo en las viviendas, porque a estas alturas en otro año hubiera más muertos, más incidencia de casos. Médicos especialistas recomiendan a los padres de familia llevar a sus hijos a la unidad de salud más cercana en los primeros 3 días de la enfermedad, ya que la deshidratación y la disminución de las plaquetas son las causas de provocar complicaciones mayores en la salud de los pacientitos. Los papás tienen que ser muy cuidadosos. En primer lugar, procesos febriles, solamente sin moco, sin tos, la posibilidad de que sea un dengue es alto. Entonces, aquí es donde tienen que visitar al médico. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y es momento de presentarles nuestro panorama nacional. Panorama Nacional es presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Porque fracasó el enrolamiento del Registro Nacional de las Personas en las elecciones generales, se utilizará el censo electoral del 2017. Panorama Nacional fue presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Mucha atención, la superintendencia, el presidente de las alianzas público-privadas, Leo Castellón, notificó oficialmente la intervención a la empresa Energía Honduras, asegurando que no registró el ingreso de documentos recibidos por parte del inversionista operador que debía enviar información para subsanar la causa de la intervención, por lo que la SAP procede al control del contrato por 12 meses prorrogables a partir de la fecha y autoriza a la ENE para que asuma la responsabilidad de la prestación de servicios conforme a lo establecido en el acuerdo. En los registros de correspondencia de la superintendencia no se registra el ingreso de documento por parte del inversionista operador en el cual conste que subsana la causa de intervención notificada previamente. Se configura el derecho de intervención del contrato por parte de la Superintendencia de Alianza Público-Privada, según sus funciones, atribuciones y facultades otorgadas por la ley. Ante la intervención a la empresa EEH, sus ejecutivos anuncian acciones legales con organismos internacionales y demandas internacionales contra el Estado de Honduras. Demandas millonarias anuncia la EEH en contra de Honduras. Esto ha dicho Ricardo Roa Barragán, gerente general de EEH, al escuchar que van a ser intervenidos. Así es, buenas noches, televidentes también de 11 Noticias. Y es que hace unos instantes han reaccionado los ejecutivos de Energía Honduras a lo que ellos consideran esta acción como una expropiación ilegal en contra de los bienes privados. Además, hablan de acudir a instancias internacionales y una demanda millonaria en contra del Estado, misma que superaría los $800 millones. Aun cuando la notificación hable de intervenir el contrato, lo que conocemos y por todos ustedes es bien conocido, es una intervención a Empresa Energía Honduras,
una intervención que seguimos reconociendo como un acto premeditado, lesivo del ordenamiento jurídico en el país, un acto arbitrario, infectado hasta donde más no puede, de violación al debido proceso y de dejar en condición de indefensión a la inversión privada extranjera en Honduras. Se materializa así, con esta decisión, un acto de expropiación en bien privado extranjero. Por allá en julio o junio del año 2018, una confrontación con el inversionista accionista local. Para nadie es desconocido que producto de esa relación conflictiva hubo necesidad de dar por terminada esa relación conflictiva y el inversionista operador pagó a sus accionistas de Sedgwick en su momento una suma de 67 y algo más millones de dólares por concepto de indemnización, de contratos y de deudas que se tenían como sociedad con estos señores que todos ustedes bien conocen públicamente. Son los señores Guillermo Hueso y el señor Corrales. Después de esa salida del inversionista local, vinieron anuncios y arremetidas permanentes del gobierno nacional en contra de H, enfrentándolo ante los usuarios, ante los bancos, ante el sector financiero y obviamente ante el mercado de los proveedores. Y obviamente también hemos instaurado ya los preliminares, producto de esta intervención y de esta resolución que hemos recibido el día de hoy, ante la Comisión Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, a la que ya estamos con nuestro bufete de abogados colombianos y con un bufete de abogados norteamericanos estructurando la demanda ante el CIADI por un monto que hemos estimado hasta ahora en 805 millones de dólares. Ese es el propósito de esta rueda de prensa. Era el gerente de Energía Honduras, Ricardo Roa, quien además ha manifestado que ellos tienen pruebas suficientes donde demuestran también el incumplimiento por parte del gobierno para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en la estatal eléctrica. De momento yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. Buenas noches. Gracias, Víctor. El gobierno determina intervenir EH y EH le responde que ya tienen la demanda por 850 millones de dólares. 850 millones de dólares por esta intervención que los colombianos están diciendo que ya están sus abogados de origen colombiano y norteamericanos interponiendo la demanda en contra del Estado de Honduras. Ojalá llegara a un acuerdo el gobierno y EH para que el país que usted, yo y todo el pueblo no vayamos a sufrir la pérdida. Imagínense 850 millones de dólares en una nueva demanda contra Honduras. Y también qué se va a pensar de la inversión extranjera de los que quieren invertir en el país. Ampliamos, Ivette. Así es, licenciado, y es que ya diferentes sectores también han dado a conocer las repercusiones que tendría esta intervención a la empresa Energía Honduras. El diputado al Congreso Nacional Jorge Cálix advierte sobre el panorama que se le viene al país por la desacertada decisión de intervenir al consorcio colombiano Energía Honduras. Yo le pido al gobierno que actúe de manera responsable. Y actuar de manera responsable significa no profundizar la crisis en el sector eléctrico y permitirle al próximo gobierno electo que la maneje. Que no le vayan a dejar más desastre del que ya lo han dejado. Que dejen de pensar en robar y en escurrir hasta el último centavo de las arcas del pueblo hondureño para robárselo. Porque ese es el problema. El problema aquí es que quieren sacar EH para hacer un negocio a 3 meses de las elecciones. Las reacciones por parte de los trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no se han hecho esperar y advierten sobre la crisis que se le viene a esta empresa. Bueno, es que la ENE viene siendo desde ya rato desmantelada en su equipamiento y en su logística, y eso sin duda es una debilidad institucional.
ahora requiere rápidamente de que tengamos esa logística, pero también sumado a todo el esquema tecnológico, que eso a lo mejor debe ser utilizado todo lo que tiene el operador, porque el pliego de condiciones así lo establece, que lo que tiene el operador debe ser utilizado. Más temprano, el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juan Carlos Sicafi, había enviado el siguiente mensaje sobre esta decisión al gobierno. Necesitamos que se sienten a platicar. Yo creo que en un pleito nadie sale bien. Más vale un mal arreglo que un buen pleito, como dicen en los pueblos. Definitivamente el tema ENE es el tema más importante para el país. O sea, Honduras necesita un sistema eléctrico eficiente y barato para que pueda crecer. El inicio de esta intervención se tiene previsto para mañana, miércoles, en horas de la mañana. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y en otros temas, hay quienes consideran que la conmemoración del Bicentenario da al traste con los que algunos consideran nocivos los proyectos de las zonas de empleo. La conmemoración de los 200 años de la independencia patria dan al traste con el nocivo proyecto de las zonas de empleo y desarrollo, que traen consigo la venta indiscriminada del territorio hondureño, desamparando a los mismos de siempre y beneficiando a unos pocos, recriminan sectores. Este aniversario de la patria es para reflexionar que los intereses del país deben ser primero antes que nada. Con las sedes, el Bicentenario de Independencia queda como una utopía, increpa este analista. Y estamos prácticamente cediendo la independencia de los poderes del Estado, deteriorando el régimen municipal y autónomo que nos rige desde casi nuestro surgimiento como república. Funcionarán en Choloma, Islas de la Bahía y Choluteca, llamadas Ciudad Morazán, Próspera y Orquídea, con posibilidad de expandirse hacia Amapala, Cortés, Puerto Castilla, Cuyamel, La Ceiba y San Pedro Sula. La patria ni se vende ni se alquila, se defiende. No solo se trata de la venta a pedazos de la nación, son además un paraíso fiscal disfrazado de nuevas y mejores oportunidades, opinan desde el sector empresarial. A nuestro juicio, y ese es un tema que nosotros lo planteamos desde un inicio, es una competencia desleal para la inversión nacional. El Bicentenario debe de ser un punto de reflexión para retroceder en el tema de las sedes, concluyen. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y según el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, son varias las leyes o caminos legales que hay para derogar las sedes. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, fue claro al señalar que la Constitución de la República ya define cuáles son los dos caminos existentes para derogar la ley de las sedes, aprobada en 2013. El primero, presentar una reforma constitucional que deberá ser aprobada por una mayoría calificada y ratificada en 2 subsiguientes legislaturas. Y el segundo es la iniciativa ciudadana. Entonces hay que presentar una iniciativa de derogación que tiene que ser ratificada en dos legislaturas y por mayoría calificada. La iniciativa ciudadana, su mecanismo es que primero tiene que ir a validación las firmas al Registro Nacional de las Personas. Si se trata de ir a una consulta popular, es un problema, pero si se presenta como una iniciativa legislativa ciudadana, es diferente porque se ve el procedimiento de una ley. Por su parte, expertos señalan que en derecho existe una premisa, que lo que se hace en derecho de la misma forma en que se hizo, se puede deshacer, y lo único que haría falta para derogar las sedes es un consenso político que le diera cabida a estas acciones en la agenda del Poder Legislativo. De lo contrario, la normativa seguirá vigente. Bueno, constitucionalmente la mejor vía es a través de una acción de inconstitucionalidad o por vía de excepción respecto a la propia Corte Suprema de Justicia. El mecanismo más eficiente para para inocuizar los efectos perniciosos de las sedes es precisamente una
reforma profunda a su ley orgánica o, en el mejor caso, la derogación de esta ley. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Les informa ahora que sectores respaldan iniciativa de reforma de ley de emergencia que plantean el Congreso Nacional sobre el tema electoral. Sectores respaldan que el Consejo Nacional Electoral remita al Congreso Nacional una iniciativa de reforma al artículo 1 del Decreto Legislativo 60-2021 de la Ley de Emergencia, porque tiene como fin devolverle la autonomía al órgano electoral, afirman. Creo que el Consejo Nacional Electoral debe administrar sus recursos y esperemos que el Congreso Nacional de la República rectifique en este tema. Desde sociedad civil alertan que si el CNE no tiene el control total de este presupuesto, esto podría hacer que surjan contratiempos que trastocan el cronograma electoral. Y eso sí, es algo que no se puede permitir, porque los presupuestos deben de estar totalmente disponibles al Consejo Nacional Electoral, porque eso va en beneficio de la sociedad hondureña y el beneficio del proceso electoral hondureño. Para ejecutar la enmienda es necesario que la mayoría calificada de los diputados den el visto bueno, señala este experto. Como se aprobó con mayoría de votos, como no es reforma a la ley, entonces con mayoría de votos podría aprobarse. Si así se aprobó, así podría reformarse o derogarse esa parte. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, anunció en su cuenta de Twitter que la iniciativa es para defender la autonomía e independencia del órgano. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Bueno, luego de la cadena de radio y televisión del Gobierno de la República, continuamos con las noticias. El presidente del Congreso, Mauricio Oliva Herrera, ha dicho que el aumento del presupuesto al Consejo Nacional Electoral, así como los mecanismos de compra, fueron consensuados entre el Congreso y las autoridades del Consejo Nacional Electoral. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aseguró que la ampliación al presupuesto y los mecanismos de compras acordados por el Consejo Nacional Electoral fueron consensuados entre todas las fuerzas políticas representadas. Este acuerdo que llegaron las tres fuerzas políticas más grandes y vine a sentarme con ellos presencialmente y hubo acuerdo unánime entre las tres fuerzas políticas. También reiteró que desde el Ejecutivo se garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios y en el tiempo solicitado para cualquier desembolso. He sabido, el Ejecutivo está en la mejor de las voluntades de que ese flujo hacia el Consejo Nacional Electoral sea lo más fluido posible, porque todos estamos empeñados en que exista un proceso electoral viable. A esta posición del presidente del Legislativo se han sumado otros congresistas. El Partido Liberal se ha basado más que todo en la legalidad. Exigimos que se cumpliera el 279. De igual manera, pues nos gustaría saber cómo van los temas que se le encomendaron al Consejo Nacional Electoral, principalmente la contratación del TRED. Para llegar a la transparencia tenemos que pasar por diferentes procesos. Se han estado realizando todos los procesos para que cada ley, cada proyecto de ley, la ejecución presupuestaria, todo esté subido en la plataforma. Se trata de dar credibilidad a las próximas elecciones generales, aseguró el presidente de este poder del Estado. Este es un informe para 11 Noticias. La política ahora, Kelly Olivera, cuéntenos, ¿va a ir o no el expresidente de Honduras, don Porfirio Lobo Sosa, de candidato a diputado, a primer diputado por el departamento de Olancho por la Democracia Cristiana? ¿Va a dejar el Partido Nacional Pepe Lobo? ¿Va a ir o no de diputado en la Democracia Cristiana? Kelly. El expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, declinó a su candidatura por la Democracia Cristiana como primer candidato a diputado por el departamento de Olancho, asegurando que se dedicará a trabajar por la unidad de la oposición para hacerle frente al Partido Nacional en el próximo Congreso. Es porque yo creo que había que tener un candidato presidencial para llenar el requisito legal, pero que había que hacer una alianza con uno de los candidatos con posibilidad o candidatas de ganar las elecciones, porque si no, más bien estratifica más la oposición y al final el resultado electoral fuera de esos cuatro no espera que va a ser mucho para ninguno, ¿no?
Por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana asegura que respeta la decisión del exmandatario y le desea suerte en sus nuevos proyectos políticos. Yo creo que los políticos tienen su tiempo, y yo creo que el tiempo de don Pepe Lobo pues ha pasado. Yo creo que él hizo su análisis y vio estratégicamente, de repente no estaba a la altura. Para expertos en política, la decisión del exmandatario obedece a que se quiere desligar definitivamente del Partido Nacional, algo que no pasaría si continúa formando parte de la DC. Como todos sabemos, esta decisión probablemente esté muy motivada por la vinculación que ha tenido el Partido Demócrata Cristiano con el Partido Nacional en los últimos 3 periodos, y particularmente con el actual gobierno de la República. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Lo he venido diciendo por semanas, el desastre que hay en el Registro Nacional de las Personas. Nos prometieron una identidad nueva para antes de las elecciones internas. Eso no ocurrió. Tuvimos que ir con la identidad vieja y algunos, el día que votamos, ya andábamos 2 identidades, la vieja y la nueva. Prometieron entregar todas las identidades, todavía hoy no han entregado más de 2 millones de identidades. Hay un gran problema. Guillermo Paz Manueles nos dice de que ante este fracaso que ha existido, se está hablando ya de ir con el censo del 2017 a las próximas elecciones. Guillermo, ¿cómo está esto? Que sería grave. Grave. Se habló de nuevo censo, nueva identidad, censo depurado, pero ya se está hablando de que se podría ir con el censo del 2017 a las elecciones del 2021. Entonces la pregunta es, ¿para qué se gastaron tantos millones de lempiras? ¿Para qué hicieron ese gasto si al final quedamos en lo mismo? Guillermo. Como un lamentable retroceso para la transparencia electoral del país, califican expertos el hecho que, debido a las serias fallas ocurridas en el enrolamiento ciudadano practicado por el Registro Nacional de las Personas a través del proyecto Identifícate, el Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer uso del censo del 2017 para las elecciones de noviembre próximo. Y uno ve que se va paulatinamente, paso a paso, poniendo un ladrillo cada vez más de incertidumbre al proceso electoral. Se explicó que la irresponsabilidad y falta de conocimientos técnicos de las personas que participaron en las primeras etapas del enrolamiento produjo que más de 1 millón de hondureños fueran movilizados de forma inconsulta a otros centros de votación, dejándolos prácticamente fuera del proceso comicial, por lo que se tendrá que emplear de nuevo el padrón electoral del 2017. Nosotros siempre hemos sido del criterio de la Constitución, que establece que el Censo Nacional Electoral es permanente y es único y solo debe actualizarse. Uno de los principales puntos de reforma de todo el sistema electoral en Honduras para garantizar elecciones verdaderamente limpias, transparentes y confiables era la depuración del censo. Esta ha sido una demanda constante. Los expertos consideran que la mediocridad de los enroladores quedó manifiesta también porque aún están por entregarse 1.5 millones de nuevos documentos de identificación nacional. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Esfuerzo desesperado por salir del país, este miércoles miles de afganos continuaron su camino hacia sus fronteras mientras se registraron largas filas frente a los bancos, ya que el vacío administrativo luego de la toma de poder por los talibanes dejó a los donantes extranjeros sin saber cómo responder a una crisis humanitaria. Los líderes talibanes prometieron proteger los derechos humanos en un aparente intento de presentar una imagen más moderada que su primer régimen, conocido por su brutal aplicación de la ley islámica radical. Los bancos, que cerraron cuando los talibanes tomaron Kabul, recibieron la orden de reabrir,
pero se han impuesto límites semanales estrictos a los retiros de efectivo y muchas personas enfrentan horas de cola para obtener su efectivo. Una moneda que se hunde y una inflación en aumento agregan miseria a un país donde más de un tercio de la población vive con menos de $2 al día. La lucha diaria por poner comida en la mesa se ha convertido en una preocupación abrumadora para la población ante la incertidumbre y pocas oportunidades. No hay trabajo, es lo que preocupa a la gente. Tendrían que tratar de crear empleo y abrir la mano en educación. De momento no hay trabajo ni educación. Mientras tanto, los funcionarios talibanes han dicho que los problemas se aliviarán una vez que se establezca un nuevo gobierno y han pedido a otros países que mantengan las relaciones económicas. Para 11 Noticias, Leila Bendaña. Continuamos con las informaciones y Honduras le da la bienvenida al mes del Bicentenario con actos conmemorativos a la bandera nacional. Heme aquí entre vosotros. Mi ocupación exclusiva. Con un ambiente de fiesta y patriotismo, Honduras le abrió las puertas al mes del Bicentenario de Independencia y arrancó con una serie de actos cívicos para honrar a la nación. Como cada 1 de septiembre desde 1995, la bandera nacional se convirtió en el principal centro de atención durante este día. El pabellón fue izado solemnemente en cada rincón del territorio hondureño como una muestra de patriotismo, respeto y sobre todo amor a la nación. En la ciudad capital del país, las autoridades de gobierno elevaron la bandera de las 5 estrellas en la asta de la Casa Presidencial, al tiempo en que se entonaban las gloriosas notas del himno nacional. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, aperturó oficialmente las fiestas patrias con un emotivo discurso, en el que invitó a los hondureños a que vean el Bicentenario como un renacer. Algunos lo mirarán con ira, con desdén, otros de manera neutra, otros con mucha esperanza, como un renacer. Y yo le apuesto a eso último. Al poco tiempo, las Fuerzas Armadas de Honduras, con sus trajes de gala y la mayor de las reverencias, procedieron a izar la bandera en el Cerro Juan Alaínez. De manera simultánea se llevó a cabo el mismo evento en el Congreso Nacional y demás instalaciones de las Secretarías del Estado. Otro de los hechos que marcaron el inicio del Bicentenario fue la entrada de circulación del billete de 200 lempiras conmemorativos a esta fiesta cívica. Para 11 Noticias, Ruth Rivera. Bien, en el marco del Bicentenario, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, inauguró hoy el Centro Cívico Gubernamental. Nos enlazamos con nuestra compañera Odali Urbina. Odali, buenas noches. Así es, buenas noches, y televidentes de 11 Noticias. Esta noche ha inaugurado el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, en el cual calificó como una obra del Bicentenario y que también esta va a generar lo que es un ahorro de alquiler. Esta albergar 33 instituciones del Estado. Escuchemos al presidente Juan Orlando Hernández. Cuando asumimos el poder de la nación, por la voluntad de la mayoría del pueblo hondureño, nos comprometimos a formar un gobierno eficiente, ágil y transparente. Nos llamaron algunos el gobierno de las intervenciones, pero había que cortar por lo sano muchas cosas y ser innovadores. Crear algo que realmente atienda como se merece al pueblo hondureño. Lograr ese objetivo pasaba inevitablemente, en este caso particular, por evitar la fiesta de alquileres que se daban para beneficiar a gente que alrededor de Casa Presidencial o en otros lugares un tanto más lejanos, ponían al servicio del gobierno sus propiedades para oficinas públicas. Prohibido olvidar que ese fue un verdadero festín.
décadas y décadas de alquileres pagados y nunca esos edificios llegaron a ser propiedad del Estado de Honduras, es decir, del pueblo hondureño. Algunos alquileres realmente eran ofensivos. ¿Cómo no, si con esta obra del Bicentenario vamos a tener un ahorro de aproximadamente 350 millones de lempiras anuales? De esta manera, también el mandatario destacó que la obra es la primera en la región que va a beneficiar a la población. También consta de lo que es 2 torres de 24 pisos cada uno, 3 de forma horizontal y 2 sótanos. Con este informe regreso al set principal. Buenas noches. Buenas noches, Odalia Urbina, gracias por esta información. Varios colegios en la capital se preparan para celebrar el Bicentenario de la Patria. Este 15 de septiembre se cumplen 200 años de independencia en Honduras. La pandemia de la COVID-19 ha generado que las instituciones educativas en todo el país permanezcan totalmente cerradas, pero que a pesar de los riesgos, el Instituto Central Vicente Cáceres y sus 2 bandas y unas 10 palillonas ya comenzaron a calentar motores, en vista que tendrán una participación pública este 15 de septiembre, mientras que las restantes participaciones programadas la harán de forma privada. Nosotros como Instituto Central, que hemos sido una tradición dentro de los desfiles, pues nos hemos estado preparando para hacer un evento tanto interno como externo. Otras instituciones educativas del nivel medio que han comenzado a ensayar no de forma presencial, sino a través de la tecnología, es el Instituto Superación San Francisco. Sus autoridades dicen que todas las actividades en esta celebración de los 200 años de independencia será a través de Zoom, con los padres de familias, los alumnos, porque la situación en la institución educativa no está nada fácil por las decenas de casos de COVID que se ha desatado en la zona. Aparte de palillonas, están los 18 departamentos, están las mojigangas y están las mascotas. En la capital apenas unos 15 colegios serán los que tendrán actividad el 15 de septiembre a lo interno de sus institutos. La mayoría permanecerán cerrados. Los maestros dicen que prefieren hacer este tipo de actividad internamente porque corren el riesgo de ser contagiados junto a los alumnos de la COVID-19. René Amaya, 11 Noticias. Continuamos, pongan atención, el guatemalteco que vendió los hospitales móviles, Axel López, a pesar de que tiene una orden de captura internacional, René Amaya nos cuenta que el hombre anda pregonando, vanagloriándose, diciendo, yo vendí unos grandes hospitales móviles a Honduras. ¿Qué tal ese? René Amaya. A pesar de tener una orden de captura internacional, el señor Axel López, quien vendió los hospitales móviles al gobierno de Honduras con una sobrevaloración de 800 millones de lempiras, fue visto participando en una feria en la cual promociona la venta de hospitales móviles. Además, se pasea por varios centros comerciales en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Esta acción del hábil estafador ha causado malestar en el pueblo hondureño. No crea, yo creo que la justicia debe perseguirlo. Ese peludo es un delincuente, pues, con solo verlo. Y ya había hecho negocios aquí en Honduras, con el gobierno de Pepe Lobo. Desde hace 14 meses, Axel López estafó al Estado de Honduras con la venta de 7 hospitales móviles, por los cuales se pagaron 1.250 millones de lempiras. Hasta ahora ninguno de estos hospitales funcionan. La mayoría venían en mal estado, con equipos viejos y usados. En estado de vencimiento debido a estas irregularidades encontradas, el Ministerio Público solicitó una orden de captura internacional, la que hasta ahora no se ha hecho efectiva en los Estados Unidos, donde el hábil estafador radican, dicen otros sectores. Es indignante que una persona que evidentemente no entregó en tiempo y forma lo que se adquirió por Inves con ese asunto de los hospitales móviles esté feliz y campante. Hace unos días las autoridades de justicia de los Estados Unidos le aseguró al señor Axel López en una de las cuentas bancarias 100 millones de lempiras. Mientras tanto, en Honduras, los hospitales móviles no funcionan para nada. Incluso hay ya una acción internacional en contra de esta persona
Pero insisto, yo creo que tenemos que separar las dos cosas. Uno es el proceso legal, administrativo, y lo otro es que los hospitales funcionen. René Amaya, 11 Noticias. Bien, lamentablemente en Olanchito, Mario Cano nos informa que el hijo de un reconocido empresario de esa zona ha sido asesinado. La violencia no da tregua en el municipio de Olanchito. En las últimas horas ha sido asesinado en la colonia Los Laureles Yamal Ricardo Marzuca Orellana, hijo del reconocido empresario Yamal Marzuca Hasbun. Según hipótesis, el móvil podría ser por robarle la motocicleta en que se conducía, ya que fue interceptado por dos individuos que lo encañonaron y luego le dispararon. El joven fue auxiliado y trasladado al hospital Aníbal Morillo Escobar. Sin embargo, al llegar al centro hospitalario ya había fallecido. Nosotros nos sentimos tristes porque es una familia que todo el mundo la conoce, ¿verdad? La familia Marzuca, unas personas honestas, unas personas que lo que han cultivado ha sido con sudor de su frente, ¿verdad? Pues hoy les decía, les toca a ellos, mañana no sabemos a qué nos puede tocar porque estamos en un vivir, salimos de nuestra casa, vamos a nuestros trabajos, pero no sabemos cómo vamos a regresar. Yamal Jr., igual que su padre, era una persona muy reconocida y sociable en el municipio de Olanchito. Y lamentablemente para el pueblo de Olanchito una gran persona. Y no sé, estaba acostado cuando miré esa noticia y me ha consternado muchísimo porque éramos personas que nos reuníamos con Tavo a asar carne los fines de semana y estoy bastante consternado y todavía no lo creo eso que esté pasando esta cosa, Mario. Las imágenes son de Óscar Amador. Para 11 Noticias les informó Mario Cano. Y dentro de su vivienda fue asesinado un vendedor de lotería en la colonia Cablotal de San Pedro Sula, carretera hacia Ticamaya, identificado como David Ortiz. Vecinos relataron que ingresaron a la vivienda del infortunado hombre porque no contestaba el teléfono celular y al entrar se encontraron con el cuerpo sin vida en su cama y completamente desnudo. Bien, vamos al cierre. Capturan a una banda, oigan bien, de prestamistas. Tenga cuidado cuando usted le anda quitando dinero prestado. Estos de esta banda secuestraban o asesinaban a los clientes cuando estos no alcanzaban a pagar. Esto al propio estilo de las películas. Si la gente va a sacar préstamos, no pagan, los secuestraban y luego los asesinaban si no alcanzaban a pagar la deuda. Esto en Choloma Cortés. Una pareja perteneciente a una estructura criminal denominada Los Prestamistas fue capturada por la Policía Nacional en el municipio de Choloma Cortés. Los acusados prestaban dinero específicamente a operarios de maquilas. Cuando estos no alcanzaban a pagarles por los altos intereses, decidían secuestrarlos para exigir a sus parientes títulos de propiedad o vehículos para dejarlos en libertad. Caso contrario, eran asesinados. Estos pertenecen a una banda denominada Los Prestamistas, ya que el modus operandi de ellos precisamente era prestar dinero a altos intereses, principalmente a la clase trabajadora del sector de Choloma, principalmente lo que son operarios de maquila. A los detenidos les decomisaron una docena de títulos de propiedad, tarjetas de débito, armas de grueso calibre, municiones y el vehículo que utilizaban para ejecutar sus acciones ilícitas. De armas de fuego de alto poder destructivo, como ser un fusil FAL, una pistola calibre 9 milímetros, se les ha encontrado en posesión 15 títulos de propiedades, terrenos, viviendas, boletas de circulación o lo que comúnmente conocemos como revisión de vehículos, libretas de ahorro de diferentes bancos, tarjetas de débito. Los llamados préstamos express se triplican debido a la precaria condición económica de la población y es un desafío para las autoridades por los delitos asociados a esta actividad que antes estaba solo asociada a grupos criminales provenientes desde Colombia. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, tengan cuidado cuando ande solicitando préstamos. Ahí está un ejemplo. Antes de irnos, hoy se han enfrentado en Tegucigalpa a dos entrenadores mundialistas. Pedro Troglio, que jugó con la selección argentina en la Copa del Mundo de Italia en 1990 y que perdió la final frente a Alemania 1-0 con un lanzamiento penal que marcó Andreas Bremen. Eso fue en 1990 en Italia, donde, por cierto, Maradona, Argentina, eliminó a Italia en ese mundial, pero en la final Argentina no pudo con Alemania. Una falta pitada ya cerca del final del partido
por el árbitro mexicano Codesal, dejó fuera a los argentinos de ser campeones del mundo. No pudo Goicoechea parar ese penal que hizo el lateral izquierdo alemán Andreas Bremen, coronándose campeones los alemanes en esa fecha. En ese partido jugó el entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, pero en 1982, capitaneados por el entrenador del Platense de hoy, Ramón Enrique Maradiaga, Honduras, en el estadio Luis Casanova de Valencia, el 16 de junio, empató 1-1 con el anfitrión España, con el propio rey Juan Carlos ahí en las gradas. A los 7 minutos y medio, un aparente entre Cate Norales y Pecho de Águila Gelaya. Pecho remató y venció Arconada. Luego López Ufarte ante un penal que pitó el árbitro en el segundo tiempo. Empató López Ufarte de España. De ahí Primitivo volvió a capitanear Honduras jugando contra Irlanda del Norte. Empezamos a perder 1-0, pero luego Tony Ley en el segundo tiempo empató 1-1. Y finalmente Ramón Enrique Maradiaga, el entrenador del Platense de esta noche, condujo al equipo hondureño en un gran partido. Frente a Yugoslavia tuvimos oportunidad de ganar. 2 veces se fue Gilberto Solo contra Pastelix, el portero de aquel entonces de Yugoslavia, pero no pudo, y al final, cerca del final, pues una falta de Jaime Enrique Villegas en el último minuto del partido. El árbitro cobró penal y nos ganaron los yugoslavos, quedando eliminados. Primitivo Maradiaga, capitán de Honduras en el 82, entrenador de Platense hoy. Y Pedro Troglio, uno de los titulares de la final de Italia 1990, Argentina-Alemania, ganando a Alemania 1-0, se enfrentaron hoy en el estadio de Tegucigalpa. Así es la vida. Uno como entrenador del Platense, el hondureño Ramón Maradiaga, y el argentino como entrenador del Olimpia. Ganó el Olimpia y felicidad, es el equipo más popular del país y el equipo que más logros internacionales tiene. Le ganó Pedro Troglio a Primitivo 3-0, le ganó el Olimpia al Platense. Esto en un momento, los detalles y más. Marlon Mejía, mañana, entiendo, es el partido Honduras-Canadá frente al equipo de la hoja de Maplet. Recuerdo aquí en 1981, Cipote, yo en las gradas vi cómo Roberto Macho Figueroa le daba el triunfo. Carlos Caballero, Macho marcó el primer gol, después el central Jean Brice marcó el empate para Canadá, pero en el segundo tiempo Carlos Orlando Caballero nos dio, me arreglan esto mañana, nos dio el triunfo Carlos Orlando Caballero. Eso fue en la hexagonal de 1981, pero después del Mundial de España 82 jugamos contra Canadá aquí en Tegucigalpa. George Pacos nos metió un gol 1-0 y después fuimos a jugar a San John, perdimos 3-1. Porfirio Betancourt, si mal no recuerdo, marcó el único gol de los hondureños. Canadá nos dejó fuera de ese Mundial. Confío que mañana al menos logremos el empate para arrancar bien, buscando la clasificación al próximo Mundial de Qatar el año que viene. Nos vamos, Ivette, en un momento Marlon con los detalles. Muy buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Buenas noches, Honduras. Gracias por su fiel sintonía. Se queda con ustedes Marlon Mejía, el gallo de los deportes.